Estimado tutor, compañeros, me presento, soy Edison David Morales Páez del paralelo 110 de la materia de práctico en uno de la Pontificia Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, haré una presentación sobre el proyecto de vinculación que trataría sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En ese sentido, me permitiré compartir con ustedes la estructura de del presente video, el cual constará de una breve introducción. Voy a hablar sobre los tratados, la Organización de las Naciones Unidas, la Constitución del Ecuador, las leyes, la doctrina y por último unas conclusiones. Esto en referencia al tema que mencioné anteriormente. Como introducción, ¿qué podemos decir? Eh, Siempre el Estado, tanto como ente que protege los derechos de los niños, se verá obligado a respetar el referido derecho y por ende el conjunto de estados en ese sentido se crean tratados internacionales y por ende su normativa interna, las cuales deberán aplicarse en el contexto de cada sociedad. Los tratados. En primera instancia, he visto pertinente eh, mostrar lo que nos dice la Convención sobre los Derechos del Niño. En su artículo 13, numeral 1, nos describe que el niño tendrá el derecho a la libertad de la expresión, la libertad de buscar, recibir y difundir la información de manera oral o escrita, pero lo más importante, por cualquier otro medio elegido por él mismo. Es aquí donde entra la tecnología. La tecnología que en este tiempo es lo más importante y tanto más que podemos hablar de una manera del constructivismo en el sentido de la educación. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes, los niños están construyendo su educación. He ahí la importancia del acceso a las tecnologías por parte de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nos dice también el decálogo de los derechos de los niños, niñas, eh, dado por la UNICEF? Este decálogo, como su nombre mismo nos dice, define 10 derechos de los niños en el ámbito tecnológico, entre los cuales y los más sobresalientes que me he permitido mostrar son el acceso a la información y el derecho a beneficiarse a la libre expresión y asociación, a utilizar a su favor las nuevas tecnologías, al derecho personal y a la educación, pero el más importante, a facilitar el acceso a los niños a Internet y otras tecnologías para promover su desarrollo. Esto en concordancia a lo señalado anteriormente sobre el tema de la educación y su educación como un motor para su desarrollo. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas, en su cumbre sobre la sociedad de la información, reconoce que los jóvenes constituyen como los principales innovadores de las tecnologías de la información y comunicación, así como también se deberá fomentar como estados la participación de los mismos y los compromete en garantizar los derechos de ellos y que se vele por el acceso a la tecnología y a la comunicación por ellos. Es por eso la importancia que dan todas estas organizaciones internacionales a este libre acceso a la información y a las tecnologías. No menos importante está nuestra Constitución del 2008. Ella ya establece en su artículo 44 que el Estado y la sociedad contribuirán y promoverán de manera prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, haciendo un especial énfasis, que es lo que quiero recalcar aquí, en el interés superior del mismo y sus derechos. Aquí hay algo muy importante, este tema del interés superior del mismo, de los niños. He aquí donde nuestra Constitución velará y busca que la sociedad trate de permitir
y velar, y el Estado, a su vez, por este acceso y por el interés del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, también tenemos nuestras leyes internas. Tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia. En su artículo 1, me parece que es el más importante dentro de este documento, de esta norma, de esta ley. Tiene como finalidad que dispone sobre la protección integral del Estado, la sociedad y la familia para garantizar que los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país logren su desarrollo integral y disfrute pleno de sus derechos en el marco de libertad, igualdad y equidad. Aquí es donde da un paso más allá la norma y trata de interpretar lo que el legislador quiso en la Constitución. He ahí que dispone que se regule el goce y el ejercicio de los derechos y deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizando y protegiéndolos conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. Esto tiene concordancia con nuestra Constitución. Por otra parte, me ha parecido importante colocar un poco de análisis doctrinario de algunos documentos, tanto internacionales como nacionales. En ese sentido, Claudia Satorini, en su ensayo El interés superior del niño en las sociedades digitales, señala y hace un análisis de cómo los tratados internacionales se ven reflejados en nuestra Constitución e indica en su parte pertinente. Los derechos consagrados en la Convención han sido recogidos en nuestra Constitución, tanto en su texto en el artículo 44 y 46, por lo que la cláusula abierta que constitucionaliza los instrumentos internacionales de los derechos humanos en su artículo 417 dice que la Convención en su texto cohesiona el ordenamiento jurídico e impone el deber a aplicar la referida doctrina como obligatoria en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en un documento hecho por el Estado ecuatoriano, por el Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional, que titula Política Pública para una Internet segura para los niños, niñas y adolescentes. En este documento nos demuestra de una manera técnica estadística sobre el acceso en nuestro país. El acceso específicamente de las tecnologías y varios tratados que nuestra sociedad está tratando de implementarlos. La Convención sobre los Derechos del Niño y sobre todo indica lo siguiente. En el contexto de la promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes en Internet, todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a acceder a información confiable que promueva sus capacidades y conocimientos. Aquí el documento ratifica lo fundamentado por la Constitución, los tratados y las leyes, tratando de enrumbar todas las acciones que como Estado ecuatoriano debe hacer para promover las capacidades y el conocimiento de los niños, niños y adolescentes mediante este acceso a la TICs y sobre todo a la información, por ende al Internet. Por otra parte, una instancia internacional, la CEPAL, la UNICEF, elaboró un documento que titula Derechos a la Infancia en la Era Digital. En esta revista digital se resalta de manera específica el decálogo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En su parte pertinente me he permitido señalar lo que en mi opinión es lo más importante. El 6 de febrero del 2004, UNICEF celebró el Día Internacional
para la Internet segura. En esta oportunidad, la Oficina Nacional de España presentó un decálogo de los derechos y deberes relacionados con las TICs, donde se expresa la importancia de incentivar el uso y sobre todo el acceso para fines informáticos y recreativos, pero con responsabilidad. He aquí algo que me voy a permitir resaltar en el sentido de que sí, es verdad que se debe dar y brindar el acceso a las tecnologías, a la información, a los niños, niñas y adolescentes. Pero en la sociedad en la que nos encontramos, existen también peligros dentro del ciberespacio. Esto es, depredadores, depredadores que pueden de una u otra manera afectar la psiquis del niño, niña y adolescente. Es ahí donde entra la parte de la responsabilidad de los padres, de los tutores, de todos como sociedad, para proteger que eso no suceda. Continuamos. Por otra parte, en una revista de jóvenes, derechos y ciudadanía, que titula Los jóvenes ante los nuevos derechos digitales, se toma en cuenta ya lo dispuesto en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, amparada por la Organización de las Naciones Unidas y por la Unión Internacional para las Telecomunicaciones, en la cual indica: reconocemos a los jóvenes que constituyen la fuerza de trabajo del futuro. Son los principales creadores de las TICs y también los primeros que las adoptan. En consecuencia, deben fomentarse sus capacidades como estudiantes, desarrolladores, contribuyentes, empresarios y encargados de la adopción de toma de decisiones. ¿Por qué he creído importante señalar esta parte? Porque aquí es donde ellos se les da la potestad y el empoderamiento de la toma de decisiones, pero sobre todo para fomentar sus capacidades. ¿Esto qué quiere decir? Que son los niños, niñas y adolescentes los que enrumbarán de una u otra manera su ingreso, su acceso y su desarrollo dentro de las tecnologías. Esto es, darles la oportunidad de escoger la información que ellos desean acceder y sobre todo abrirles esa puerta para una información infinita. Hoy en día, quien maneja la información tiene el poder. Por otra parte, el autor Luis Gustavo Hualpas Satán, en su documento Redes sociales digitales y derechos de la niñez y adolescencia en el Ecuador, señala los derechos humanos de los niños. En la Organización de Naciones Unidas plantea que los niños deben tener los mismos derechos que el adulto. Qué importante esta parte. Para ser menores de edad y estar más indefensos necesitan una protección especial. Esto en concordancia con lo que habíamos hablado anteriormente. Por ello, la Asamblea General aprobó en 1989 la Convención de Derechos del Niño. He aquí cómo tanto los estados en la parte internacional ya se preocupa por esta protección que deben tener los muchachos, los niños, niñas y adolescentes dentro del ciberespacio. Finalmente, voy a tratar de concluir de una manera clara y concisa lo que he tratado de resumir durante esta presentación. El Estado, sus instituciones, la familia y la sociedad en general deberán garantizar el acceso a las tecnologías de la comunicación y la información de los niños, niñas y adolescentes. Esto, en resumen de todo lo que he tratado de fundamentar. El cumplimiento de los derechos de las niñas y niños, niñas y adolescentes al acceso a las TICs se encuentra respaldado y normado en los tratados internacionales y las leyes de